La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del restaurante La Terraza del Ángel, uno de los lugares más exclusivos de la colonia Polanco en Ciudad de México. Rodrigo Santibáñez ajustó el nudo de su corbata italiana mientras observaba las gotas deslizarse por el cristal. A sus 38 años era el director ejecutivo de Grupo Santibáñez, un imperio de desarrollo inmobiliario que había construido desde cero tras heredar apenas una pequeña constructora de su padre. Su nombre aparecía regularmente en Forbes México, pero esa noche no era el empresario implacable que todos conocían. Era simplemente un hombre nervioso, esperando una cita a ciegas que su hermana Mónica había organizado insistentemente durante meses. El mesero se acercó por tercera vez para preguntar si deseaba ordenar algo mientras esperaba. Rodrigo negó con la cabeza, mirando su reloj Patek Philippe. 7:15 de la noche. Ella llegaba 15 minutos tarde. Estaba a punto de enviar un mensaje a Mónica cuando las puertas del restaurante se abrieron. Una mujer delgada, de cabello castaño, recogido en una cola de caballo y vestido azul marino sencillo pero elegante, entró sosteniéndose el abrigo contra el viento. A su lado, una niña de aproximadamente 5 años con el mismo cabello castaño, amarrado en 2 coletas, miraba todo con ojos enormes color miel. Rodrigo frunció el ceño. Mónica no había mencionado nada sobre una niña. La mujer recorrió el restaurante con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Había algo familiar en esa mirada, algo que le produjo un escalofrío inexplicable. Ella se acercó con pasos vacilantes, la mano de la niña firmemente sujeta a la suya. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora continuemos. ¿Rodrigo Santibáñez?, preguntó con voz suave pero temblorosa. Él se puso de pie automáticamente, extendiendo la mano. Sí, y tú debes ser. Laura Méndez, completó ella, estrechando brevemente su mano antes de mirar a la niña. Y ella es Sofía, mi hija. Lamento traerla, pero mi madre tuvo una emergencia y no pude conseguir niñera a última hora. Mónica dijo que no habría problema. Rodrigo lanzó una mirada mental asesina a su hermana, pero sonrió cortésmente. No hay problema en absoluto. Por favor, siéntense. El mesero apareció inmediatamente con una silla adicional y menús. Sofía trepó a su asiento y comenzó a balancear las piernas, observando todo con curiosidad infantil. Laura parecía más nerviosa que él, sus dedos tamborileando sobre el mantel blanco, mientras revisaba el menú sin realmente leerlo. Entonces, comenzó Rodrigo buscando romper el hielo. Mónica me dijo que trabajas en el Hospital Español como pediatra. Sí, llevo 6 años ahí, respondió Laura, su rostro iluminándose ligeramente. Es agotador pero gratificante. Los niños tienen una forma de ver el mundo que... Se detuvo, mirando a Sofía con ternura. Bueno, supongo que no necesito explicarte eso. En realidad no tengo hijos, admitió Rodrigo. Nunca he estado casado. Mi vida ha sido principalmente trabajo. Mónica mencionó que construiste tu empresa prácticamente solo. Mi padre me dejó una pequeña constructora con 3 empleados y muchas deudas. Ahora tenemos presencia en 12 estados, dijo, y luego hizo una pausa, dándose cuenta de que sonaba presumido. Pero suficiente de trabajo. Cuéntame sobre ti. Antes de que Laura pudiera responder, Sofía interrumpió con la franqueza típica de los niños. Mami dice que los señores importantes siempre hablan de trabajo porque no saben hablar de otras cosas. Laura se puso roja como un tomate. Sofía, eso fue. Muy grosero. Discúlpate ahora mismo. Pero Rodrigo soltó una carcajada genuina, la primera en semanas. Tu hija es muy perspicaz. Tiene razón. Entonces, hablemos de algo más interesante.
¿Qué te gusta hacer cuando no estás salvando niños en el hospital? La tensión en los hombros de Laura se relajó visiblemente. Leo mucho, novelas principalmente, algunas de misterio, y cocino, aunque Sofía diría que mis habilidades culinarias son cuestionables. Tu pasta no está tan mal, mami, intervino Sofía con lealtad feroz. Solo un poquito aguada. Rodrigo sonrió. Había algo encantador en la dinámica entre madre e hija, algo que le hacía sentir una calidez extraña en el pecho. Pidieron la cena, y mientras esperaban, la conversación fluyó sorprendentemente fácil. Laura tenía un sentido del humor seco que contrastaba con su apariencia seria, y Rodrigo se descubrió riendo más de lo que había reído en meses. Sofía, por su parte, dibujaba en el cuaderno que Laura había sacado de su bolso, levantando la vista ocasionalmente para hacer observaciones que oscilaban entre lo adorable y lo brutalmente honesto. «¿Por qué tienes arrugas aquí?», preguntó en un momento, señalando las comisuras de los ojos de Rodrigo. «¡Sofía!». Laura se cubrió el rostro con las manos, mortificada. «Está bien», rió Rodrigo. «Son de preocuparme demasiado por el trabajo. Tu mamá tiene razón sobre mí. Mi mamá también tiene arrugas», dijo Sofía con naturalidad. «Pero ella dice que son de sonreír mucho antes. Ahora ya no sonríe tanto». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Laura miró fijamente su plato, su mandíbula tensa. Rodrigo sintió que había tocado algo doloroso, un territorio que no debía explorarse en una primera cita. El mesero llegó oportunamente con los platos principales. Sofía había pedido nuggets de pollo, por supuesto, y Laura una ensalada César con salmón. Rodrigo había elegido un corte de carne que apenas tocó, demasiado absorto en observar a Laura. Había algo en ella, una tristeza oculta detrás de sus sonrisas educadas, que despertaba su curiosidad y algo más profundo que no quería nombrar. «Entonces», dijo Laura después de un rato, «Mónica me contó que perdiste a tu madre cuando eras joven». Rodrigo asintió, la comida de repente sin sabor en su boca. Tenía 12 años, cáncer. Fue difícil. «Lo siento». La empatía en su voz era genuina, profesional pero cálida. Perder a un padre cambia algo en ti permanentemente. Había un peso en esas palabras que sugería experiencia personal. Rodrigo estaba a punto de preguntar cuando Sofía dejó caer su tenedor con estruendo. «¡Mami, mira!», exclamó, señalando hacia la entrada del restaurante. Una pareja acababa de entrar. La mujer con un vestido rojo brillante y el hombre con un traje gris impecable. Pero no era eso lo que había llamado la atención de Sofía. En la pared detrás de la recepción había un gran espejo decorativo con marco dorado y reflejada en él, la luz de las velas creaba un juego de sombras que para la imaginación de una niña de 5 años probablemente parecía algo mágico. «Es muy bonito». «El cariño», dijo Laura distraídamente. «Ahora termina tu cena». Pero Sofía no estaba mirando el espejo. Sus ojos se habían fijado en algo más, algo que Rodrigo no podía ver desde su ángulo. La niña ladeó la cabeza, estudiando algo con una intensidad que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. «Ese señor», murmuró Sofía. Y luego sus ojos se desplazaron hacia Rodrigo, examinándolo con la misma intensidad. Laura siguió la mirada de su hija confundida. «¿Qué pasa, mi amor?». Sofía frunció el ceño, como si estuviera resolviendo un rompecabezas complicado. Miró a Rodrigo, luego hacia el hombre que acababa de entrar, luego de vuelta a Rodrigo. Sus pequeñas manos se aferraron al borde de la mesa. «Mami», dijo con voz clara que cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. «Ese señor». Hizo una pausa, y en ese momento el restaurante pareció guardar silencio. Rodrigo sintió un presentimiento extraño,
una premonición de que algo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. «Se parece a mamá», terminó Sofía, pero no estaba mirando al hombre de la entrada. Estaba mirando directamente a Rodrigo. El tiempo se congeló. Rodrigo sintió como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre su cabeza. Laura palideció visiblemente, su tenedor cayendo de sus dedos temblorosos y golpeando el plato con un tintineo que resonó en el silencio súbito. «Sofía, no», comenzó Laura, su voz apenas un susurro estrangulado. Pero Sofía continuó, con la inocencia cruel de los niños, que dicen verdades que los adultos esconden. «Sus ojos, mami, son iguales a los de mamá en la foto, la que escondes en tu cajón». Rodrigo no podía moverse, no podía pensar. Sus ojos se clavaron en Laura, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa, pero lo que vio en su rostro lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No había confusión allí. Había culpa, había miedo y había algo más, reconocimiento. «Laura», dijo con voz ronca, «¿de qué está hablando?» Las manos de Laura temblaban mientras alcanzaba las de Sofía, intentando calmarla, silenciarla, pero era demasiado tarde. Las palabras ya estaban en el aire, imposibles de retractar. «Rodrigo, yo...» Laura cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban brillantes con lágrimas contenidas. «No debí venir, esto fue un error. Mónica no debió. Ella no sabía». «¿Qué no sabía?» La voz de Rodrigo se elevó ligeramente, atrayendo miradas discretas de las mesas cercanas. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Sofía miraba entre los dos adultos, finalmente dándose cuenta de que había dicho algo malo. Sus labios temblaron. «¿Hice algo malo, mami?» «No, mi cielo, no». Laura la abrazó con fuerza, pero sus ojos permanecieron en Rodrigo. «Tenemos que irnos». «No». Rodrigo extendió la mano, no tocándola pero bloqueando simbólicamente su escape. «No hasta que me expliques qué acaba de pasar. ¿Por qué tu hija dice que me parezco a su abuela? ¿Y qué foto?» Laura respiró profundamente, sus hombros subiendo y bajando con el esfuerzo de mantener la compostura. Cuando habló, su voz era apenas audible por encima del murmullo del restaurante. «La foto de mi esposo, mi difunto esposo». El mundo de Rodrigo se inclinó peligrosamente, se dejó caer en su silla, incapaz de procesar las implicaciones de esas palabras. «Tu esposo», repitió mecánicamente. «Él murió hace 2 años», continuó Laura, las palabras saliendo ahora en una avalancha, como si al comenzar ya no pudiera detenerse. «En un accidente de construcción. Trabajaba en una de tus obras, la Torre Reforma». Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La Torre Reforma. Recordaba ese proyecto, recordaba el accidente, un colapso parcial durante una tormenta, causado por un fallo en los protocolos de seguridad que aún lo perseguían en pesadillas. Habían muerto 3 hombres ese día. Él había asistido a los funerales, había establecido fondos para las familias, había reestructurado toda su división de seguridad, pero nunca había conocido a las viudas personalmente, dejando eso en manos de su equipo legal y de recursos humanos. «Diego», susurró, el nombre llegando a él desde los archivos enterrados en su memoria. «Diego Méndez Vega». Laura asintió, las lágrimas finalmente desbordándose. «Mi esposo». El restaurante continuaba con su vida alrededor de ellos, ajeno al momento que acababa de fracturar 2 mundos. Sofía se había quedado quieta, abrazando a su madre, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo el peso emocional de la situación. Rodrigo pasó una mano por su cabello, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Las implicaciones eran abrumadoras. Mónica había organizado esto. Su hermana lo había puesto en una cita a ciegas con la viuda de un hombre que había muerto
en una de sus construcciones. Pero, ¿lo sabía ella? ¿O era una coincidencia cruel del destino? ¿Mónica sabe? Preguntó finalmente. ¿Sabe quién eres? Laura negó con la cabeza violentamente. No, le dije mi nombre de soltera, Méndez Rojas. Después de que Diego murió, volví a usar mi apellido de soltera para empezar de nuevo. Mónica no tiene idea. Cuando me dio tu nombre hace un mes, yo... Se detuvo, limpiándose las lágrimas. No debí aceptar. Sabía quién eras, pero una parte de mí necesitaba. No lo sé. ¿Verte? Entender qué tipo de hombre era el dueño de la empresa que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Que mató a tu esposo, completó Rodrigo con amargura. Que lo empleaba, corrigió Laura con voz firme, controlándose. Diego murió en un accidente. Fue una tragedia, no un asesinato. Yo no. No te culpo, nunca te culpé. Pero tampoco podía simplemente aparecer en una cita como si nada. Rodrigo la miró. Realmente la miró por primera vez esa noche. Vio el dolor en las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sostenía a su hija como si fuera lo único que la mantenía anclada a este mundo. Vio a una mujer que había perdido todo y estaba tratando desesperadamente de reconstruir algo de las ruinas. ¿Por qué viniste entonces?, preguntó suavemente. Laura rió sin humor. Porque mi terapeuta dijo que necesitaba seguir adelante. Porque Mónica fue tan insistente y tan amable conmigo en el hospital cuando trajo a su sobrino con apendicitis que no pude negarme sin dar explicaciones que no quería dar. Porque una parte estúpida de mí pensó que tal vez podría verte y simplemente sentir algo. Enojo, closure, no lo sé. Pero entonces llegué y eres... Se detuvo, mirándolo con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido admiración. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Un monstruo corporativo sin alma, supongo. Alguien a quien fuera fácil odiar. Rodrigo soltó una risa hueca. Todavía podrías. Soy responsable de lo que pasó. No, dijo Laura con firmeza. Los investigadores dijeron que fue un error del subcontratista, un protocolo ignorado. Leí todos los reportes. No fue tu culpa directa. Pero fue mi proyecto, mi empresa, mi responsabilidad. El peso de esa responsabilidad había estado en sus hombros durante 2 años, una carga que ninguna cantidad de dinero o disculpas podía aligerar. Miró a Sofía, que ahora lo observaba con curiosidad renovada, y algo en su pecho se apretó dolorosamente. «Ella es tan pequeña», murmuró. «Apenas tendría 3 años cuando...» «2 y medio», confirmó Laura. «Apenas recuerda a su padre. Tengo que mostrarle fotos constantemente para que no olvide cómo lucía. La realidad de eso era como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Una niña creciendo sin padre, llenando los espacios en blanco de su memoria con fotografías estáticas. Y él, el hombre cuya empresa había creado esa ausencia, sentado frente a ellas en un restaurante elegante, habiendo estado a punto de cortejarse con la mujer que Diego Méndez había dejado atrás. «Deberías irte», dijo finalmente, su voz áspera. «Esto es demasiado complicado». Laura asintió, ya recogiendo el abrigo de Sofía. «Lo sé, lo siento, no debí». «No», la interrumpió Rodrigo. «No te disculpes, yo soy quien debería». Tragó saliva, las palabras atascándose en su garganta. «Por tu esposo, por Diego, siento muchísimo lo que pasó. Sé que las compensaciones y los fondos fiduciarios no significan nada frente a una pérdida así. Pero si hay algo, cualquier cosa que necesites». «Estamos bien», dijo Laura rápidamente, demasiado rápido. «La compensación fue más que generosa. Sofía tiene un fondo universitario. Estamos.
Estamos saliendo adelante. Pero Rodrigo podía ver la verdad en la forma en que su vestido, aunque elegante, estaba ligeramente gastado en las costuras, en el bolso que cargaba, de marca, pero claramente de varias temporadas atrás, en la forma en que había dudado al ordenar, eligiendo uno de los platos más económicos del menú. Se puso de pie cuando ellas lo hicieron. Una última pregunta quemando en su lengua. ¿Por qué Sofía dijo que me parezco a su abuela, a la madre de Diego? Laura se detuvo, su mano en el respaldo de la silla de Sofía. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Porque tu madre y la madre de Diego eran hermanas, primas hermanas, de hecho. Diego solía mostrarme fotos familiares. Tu madre aparecía en algunas de las reuniones familiares antiguas, antes de que se distanciaran las familias por alguna razón que Diego nunca supo bien. Pero los rasgos, los ojos color avellana, la forma de la mandíbula, son los mismos. Tú y Diego eran primos lejanos, Rodrigo. Probablemente ni siquiera lo sabías. El mundo se detuvo completamente. Rodrigo se quedó congelado, incapaz de procesar esta última revelación. Primos. Él y el hombre que había muerto en su obra eran familia, familia distante, perdida en las ramas olvidadas del árbol genealógico, pero familia al fin. Dios mío, suspiró sosteniéndose del borde de la mesa. Lo siento, Laura repitió, y ahora había lágrimas frescas en sus ojos. No debí. Esto fue un error terrible. Por favor, no le digas a Mónica. Ella no tiene la culpa de nada de esto. Antes de que pudiera responder, Laura ya estaba guiando a Sofía hacia la salida, moviéndose rápido como si el restaurante estuviera en llamas. Sofía miró hacia atrás una vez, sus grandes ojos color miel encontrándose con los de Rodrigo, tan parecidos a los suyos propios que dolía mirarlos. «Adiós, señor», dijo la niña con una pequeña ola de su mano. Y entonces se habían ido, desapareciendo en la noche lluviosa de Ciudad de México, dejando a Rodrigo solo en el restaurante con una cuenta sin pagar y un mundo completamente destrozado. Se dejó caer en su silla, ignorando las miradas curiosas de los comensales cercanos. El mesero se acercó discretamente, preguntando si todo estaba bien. Rodrigo asintió automáticamente, pidiendo la cuenta y una copa de whisky, necesitando algo fuerte para procesar lo que acababa de suceder. Mientras esperaba, sacó su teléfono y abrió el chat con Mónica. Sus dedos se cernieron sobre el teclado, pero no sabía qué escribir. ¿Cómo le explicaba esto? ¿Cómo le decía a su hermana que su bien intencionada intervención había abierto una caja de Pandora que habría sido mejor dejar cerrada? En lugar de eso, abrió el navegador y buscó información sobre el accidente de la Torre Reforma. Los artículos de noticias aparecieron, con fechas de hace 2 años. Leyó los nombres de las víctimas, algo que había evitado hacer en ese momento, dejando que su equipo legal manejara los detalles. Diego Méndez Vega, 32 años, ingeniero estructural, sobrevivido por su esposa Laura y su hija Sofía. Había una foto granulada en uno de los artículos, tomada de redes sociales. Diego Méndez era un hombre de complexión similar a la de Rodrigo, con el mismo cabello oscuro y, sí, los mismos ojos color avellana. El parecido era inquietante. Rodrigo amplió la foto, estudiando el rostro del hombre que era su primo sin saberlo. El hombre cuya viuda había estado sentada frente a él hace apenas minutos. El hombre cuya hija lo había mirado con inocente curiosidad, sin saber que su padre había muerto trabajando para él. El whisky llegó, y Rodrigo lo bebió de un trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta sin realmente registrarlo. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La atracción que había sentido hacia Laura durante la cena, la forma en que había comenzado a imaginar una segunda cita antes de que todo se derrumbara.
la culpa aplastante que ahora se mezclaba con esa atracción, convirtiéndola en algo enfermizo y complicado. Y Sofía, esa niña pequeña con su honestidad brutal y sus ojos que veían demasiado. Era su prima en segundo grado o algo así, compartiendo sangre que ninguno de los dos conocía. Una conexión familiar cortada por el destino antes de que pudiera formarse. Pagó la cuenta y salió al estacionamiento, la lluvia ahora reducida a una llovizna persistente. Su chofer esperaba con el Mercedes, pero Rodrigo lo despidió con un gesto, necesitando caminar, necesitando moverse para procesar todo esto. Las calles de Polanco estaban iluminadas con las luces de neón de restaurantes y bares exclusivos, llenas de gente hermosa viviendo vidas despreocupadas. Rodrigo caminó entre ellos como un fantasma, su traje de diseñador empapándose lentamente mientras las gotas le caían del cabello. Su teléfono vibró. Mónica. ¿Cómo estuvo? Laura es increíble, ¿verdad? Me debes una grande, hermano. Rodrigo miró el mensaje durante un largo momento. Luego guardó el teléfono sin responder. No esta noche. No podía lidiar con esto esta noche. Siguió caminando sin rumbo, terminando finalmente en el Parque Lincoln, ahora desierto por la hora y el clima. Se sentó en una banca mojada, sin importarle arruinar su traje de $3,000. Observó los árboles mecerse con el viento, las luces de la ciudad reflejándose en los charcos. ¿Qué se suponía que hiciera con esta información? Pretender que la cita nunca sucedió. Investigar más sobre Diego, sobre la conexión familiar que nunca conoció. Buscar a Laura y... ¿qué? Pedir perdón de nuevo. Intentar tener algún tipo de relación con ella y Sofía, a pesar de todo. Cada opción parecía imposible, cargada con complicaciones éticas y emocionales que no sabía cómo navegar. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia, en una modesta casa de la colonia Narvarte, Laura estaba sentada en el borde de la cama de Sofía, observando a su hija dormir. En su mano sostenía la fotografía que Sofía había mencionado, una foto de Diego de su boda, sus ojos brillantes de felicidad capturados para siempre en papel fotográfico. «Lo siento», susurró al retrato. «Lo siento tanto, pero si estaba pidiendo perdón por haber ido a la cita o por las emociones confusas que Rodrigo Santibáñez había despertado en ella, ni siquiera ella lo sabía». La lluvia continuó cayendo sobre Ciudad de México, lavando las calles, pero sin poder limpiar las complicaciones que el destino había tejido esa noche. Y en dos lugares diferentes de la ciudad, dos personas despertadas por el pasado yacían despiertas, preguntándose si algunos encuentros estaban destinados a suceder o si eran errores que el universo nunca debió permitir. Rodrigo no durmió esa noche. Llegó a su penthouse en Santa Fe cuando el reloj marcaba casi las 2 de la madrugada, empapado y temblando no por el frío, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas. Se quitó el traje arruinado, dejándolo en un montón en el piso del baño de mármol, algo que normalmente nunca haría. Se duchó bajo agua casi hirviendo, intentando lavar no solo la lluvia, sino también la incomodidad visceral que se había instalado bajo su piel. Pero el agua caliente no podía alcanzar donde realmente dolía. Envuelto en una bata, se sirvió otro whisky, este de la botella de Macallan de 30 años que guardaba para ocasiones especiales, aunque esto difícilmente calificaba como especial. Llevó la copa al estudio, ese santuario de madera oscura y libros de negocios donde había tomado decisiones que movían millones de pesos. Pero esta noche no se sentó detrás del imponente escritorio. En cambio, fue directo al archivo donde guardaba los documentos personales. En el fondo, debajo de escrituras y testamentos, encontró lo que buscaba: un álbum de fotos antiguo que había pertenecido a su madre.
Lo había guardado después de su muerte, incapaz de mirarlo durante años, pero eventualmente había tenido el valor de hojearlo ocasionalmente en momentos de nostalgia. Ahora lo abrió con manos temblorosas, pasando las páginas amarillentas hasta llegar a las fotos familiares antiguas. Ahí estaba su madre, joven y radiante, en lo que parecía ser una reunión familiar. Y junto a ella, una mujer con rasgos similares pero más suaves, más redondeados. En el reverso de la foto, con la letra apretada de su madre, decía: Ana y yo, reunión familiar Méndez, 1985. Ana Méndez, la hermana de su madre, o prima, o lo que fuera. Rodrigo nunca había prestado mucha atención a las ramas lejanas del árbol familiar. Después de que su madre murió, su padre se había distanciado de ese lado de la familia, concentrándose solo en construir el negocio y criar a Rodrigo y Mónica. Las conexiones se habían perdido con el tiempo, números telefónicos cambiados, direcciones olvidadas, vidas divergiendo hasta que la palabra familia se convirtió en un concepto abstracto en lugar de una realidad tangible. Sacó su laptop y comenzó a investigar. Era casi compulsivo, esta necesidad de entender la conexión. Encontró registros de nacimiento, árboles genealógicos en sitios de genealogía, fragmentos de historias familiares. Ana Méndez se había casado con un hombre apellidado Vega. Habían tenido un hijo. Ese hijo había sido Diego, lo que significaba que Diego Méndez Vega no solo era su primo lejano, sino que había crecido probablemente a solo kilómetros de distancia, sin que ninguno de los dos supiera de la existencia del otro. Dos vidas paralelas en la misma ciudad, destinadas a nunca cruzarse hasta que un accidente brutal las uniera de la manera más trágica posible. Rodrigo cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. El reloj marcaba las 4 de la mañana. En unas pocas horas tendría que estar en la oficina para una junta crucial con inversionistas japoneses. Necesitaba dormir, pero sabía que no podría. En cambio, se encontró buscando en Google el nombre de Laura Méndez. No por razones profesionales o legales, sino por pura curiosidad humana. Encontró su perfil profesional en el sitio del Hospital Español. Pediatra especializada en oncología infantil. Su foto profesional mostraba a una mujer seria pero cálida, el tipo de médico en quien confiarías a tu hijo sin dudar. Encontró una entrevista en una revista médica de hace un año, donde hablaba sobre su trabajo con niños con cáncer. Cada niño merece luchar con dignidad y esperanza, había dicho. Mi trabajo es asegurarme de que, sin importar el resultado, sepan que son amados y valiosos. Era elocuente, apasionada. Nada en la entrevista mencionaba que ella misma era viuda, que conocía íntimamente el dolor de la pérdida. Rodrigo cerró el navegador, sintiéndose como un acosador. Esto era ridículo. Una cita desastrosa no le daba derecho a investigar la vida de Laura. Debería olvidar todo esto, dejar que se desvaneciera en la categoría de anécdotas incómodas para nunca contar en fiestas. Pero no podía. Algo lo carcomía, algo más allá de la culpa o la conexión familiar. Era la forma en que Laura lo había mirado en el restaurante antes de que todo se derrumbara, con una mezcla de esperanza cautelosa y vulnerabilidad. Era la risa de Sofía cuando él había bromeado sobre sus nuggets. Era la sensación de que, por un breve momento, había vislumbrado algo que no sabía que estaba buscando. Una vida más allá de las juntas de directorio y las estrategias de expansión. Cuando el amanecer finalmente comenzó a pintar el cielo de Ciudad de México con tonos rosados y naranjas, Rodrigo seguía despierto, mirando por las ventanas del piso al techo de su penthouse, hacia la ciudad que se despertaba. Tomó una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única que podía vivir consigo mismo. Iba a encontrar a Laura de nuevo.
no para cortejarla. Eso sería inapropiado y probablemente imposible dada la historia. Pero sí, para tener una conversación real, honesta, para entender qué significaba esta conexión, si es que significaba algo, para quizás darle algo de paz tanto a ella como a él mismo. Pero primero, necesitaba hablar con Mónica. Su hermana llegó a su oficina ese mismo día al mediodía, entrando con la confianza de alguien que creía haber hecho un favor enorme. A sus 35 años, Mónica Santibáñez era tan decidida como su hermano, pero con un toque más cálido, más humano. Dirigía la División de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Santibáñez y era conocida por su tenacidad en asegurar que la empresa retribuyera a la comunidad. Entonces, dijo, dejándose caer en la silla frente al escritorio de Rodrigo con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cuándo es la segunda cita? Laura es perfecta para ti, ¿verdad? Inteligente, bella, con los pies en la tierra. Mónica, interrumpió Rodrigo, su voz más seria de lo que ella esperaba. Necesito hacerte algunas preguntas sobre Laura. La sonrisa de Mónica vaciló. Está bien. Sé que traer a su hija fue raro, pero ella explicó que fue una emergencia de último minuto, y pensé que no sería gran cosa. Tú eres genial con los niños cuando te lo propones. No es sobre la niña, bueno, no directamente. Rodrigo se frotó la cara, sintiéndose exhausto. ¿Cómo conociste a Laura? Te lo dije. Traje a Mateo al hospital hace 3 meses cuando tuvo apendicitis. Laura fue su médico tratante. Fue increíblemente buena con él, calmada cuando yo estaba al borde de la histeria. Nos hicimos amigas después. Tomamos café un par de veces. Me contó que era viuda, que estaba criando sola a su hija, que su terapeuta le había sugerido que intentara salir de nuevo. Pensé en ti inmediatamente. ¿Te dijo cómo murió su esposo? Mónica frunció el ceño ante el tono de interrogatorio. Dijo que fue un accidente laboral hace un par de años. No entró en detalles y yo no presioné. ¿Por qué? ¿Qué pasó anoche? Rodrigo se reclinó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. Miró a su hermana, debatiendo cuánto contarle. Finalmente decidió que merecía saber la verdad. Su esposo murió en la Torre Reforma, Mónica, en nuestro proyecto. El color se drenó del rostro de Mónica. ¿Qué? No. No, eso no puede ser. Ella habría dicho algo. Yo habría. Oh, Dios mío. Usa su apellido de soltera ahora. Méndez Rojas, dijiste. Pero cuando estaba casada era Laura Méndez de Vega. Su esposo era Diego Méndez Vega, uno de los 3 hombres que murieron ese día. Mónica se cubrió la boca con la mano, las lágrimas ya brotando. Rodrigo, yo no sabía. Juro que no tenía idea, si hubiera sabido nunca. ¿Cómo pudo ella aceptar? ¿Por qué no dijo nada? Esa es una excelente pregunta, murmuró Rodrigo. Y hay más. Diego era nuestro primo lejano, sí, pero familia. Su abuela y nuestra madre eran primas hermanas. Mónica se quedó mirándolo, procesando esta información adicional. Luego, para sorpresa de Rodrigo, comenzó a reír. No era una risa de humor, sino de incredulidad histérica. Esto es como una telenovela de mal gusto. ¿Me estás diciendo que te puse en una cita a ciegas con la viuda de nuestro primo, un hombre que murió en nuestro proyecto de construcción? Básicamente sí. Dios, voy a necesitar terapia después de esto. Mónica se limpió los ojos. ¿Cómo lo descubriste? ¿Ella te lo dijo? Su hija, Sofía, notó el parecido familiar. Esa niña pequeña. Mónica cerró los ojos. Dios, Rodrigo, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, admitió, pero necesito hablar con Laura de nuevo. Necesito. No sé qué necesito, pero esto no puede quedar así. ¿Quieres que te dé su número? Rodrigo asintió.
Mónica sacó su teléfono con manos temblorosas y le envió el contacto. Luego se quedó sentada en silencio por un momento, mirando sus manos. «Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «Antes de descubrir todo esto, ¿sentiste algo por ella? ¿Hubo una conexión?» Rodrigo no respondió de inmediato. Pensó en la forma en que Laura había sonreído cuando él hizo un chiste malo, la inteligencia en sus ojos cuando discutían sobre literatura, la ternura con la que trataba a Sofía. «Sí», admitió finalmente. «Sí, la había». «Entonces tal vez esto no es tan terrible como parece. Tal vez es, no lo sé, destino». El destino es una palabra bonita para lo que básicamente es una tragedia, dijo Rodrigo con amargura. O tal vez es una segunda oportunidad para ambos. Rodrigo miró a su hermana, viendo el optimismo eterno que la caracterizaba incluso en las circunstancias más oscuras. Quería creerle, quería pensar que algo bueno podría salir de este desastre. Pero la realidad era mucho más complicada que cualquier cuento de hadas. Después de que Mónica se fue, Rodrigo se quedó mirando el número de Laura en su teléfono durante casi una hora. Escribió y borró mensajes de texto al menos 20 veces. «Necesitamos hablar», sonaba demasiado ominoso. «Podemos vernos de nuevo», sonaba demasiado casual. «Lamento lo de anoche», era insuficiente para cubrir la magnitud de la situación. Finalmente escribió algo simple. «Laura, soy Rodrigo. Sé que anoche fue incómodo, pero me gustaría hablar contigo cuando estés lista. No sobre nosotros necesariamente, sino sobre Diego, sobre la familia que ninguno de nosotros sabía que compartíamos. Sin presión, solo cuando y si quieres». Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. Luego puso el teléfono boca abajo sobre su escritorio y trató de concentrarse en el trabajo. Los inversionistas japoneses estaban esperando en la sala de conferencias. Tenía una presentación que dar, números que mostrar, confianza que inspirar. Pero incluso mientras hablaba sobre proyecciones de crecimiento y análisis de mercado, una parte de su mente estaba en ese mensaje, esperando una respuesta que no sabía si llegaría. Laura vio el mensaje mientras estaba en medio de una consulta. Su teléfono vibró en el bolsillo de su bata blanca y cuando tuvo un momento, lo revisó rápidamente. Al ver el nombre de Rodrigo, su corazón se aceleró de una manera que no había sentido en 2 años. Una mezcla de pánico y algo más que no quería nombrar. Guardó el teléfono sin responder. Tenía 3 pacientes más que ver antes de su descanso para comer. Niños con leucemia, con tumores, con enfermedades que ningún niño debería tener que enfrentar. Su trabajo requería toda su atención, toda su compasión. No podía estar pensando en Rodrigo Santibáñez y sus ojos color avellana que le recordaban tanto a Diego. Pero cuando finalmente tuvo un momento para respirar, durante su hora de almuerzo en la cafetería del hospital, leyó el mensaje de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. «¿Tierra llamando a Laura?» La voz de su colega, la doctora Gabriela Soto, la sacó de su trance. «Has estado mirando tu teléfono durante 5 minutos sin tocar tu comida. ¿Todo bien?» Laura bloqueó la pantalla rápidamente. «Sí, solo. Un asunto personal». Gabriela, que había sido su amiga desde la residencia médica, no se dejó engañar. Se sentó frente a Laura con su bandeja, estudiándola con la mirada clínica que usaba con pacientes difíciles. «Esto tiene que ver con la cita de anoche». Mónica mencionó que había salido con su hermano. Laura gimió, dejando caer su cabeza entre sus manos. «Fue un desastre, Gaby, un desastre absoluto. No puede haber sido tan malo. Su empresa es la que... donde Diego...» Se detuvo, incapaz de completar la frase incluso después de 2 años. Gabriela entendió inmediatamente, sus ojos abriéndose con horror. «No, Laura, no. Por favor, dime que estás bromeando».
Laura negó con la cabeza, sintiéndose patética mientras las lágrimas amenazaban con derramarse de nuevo. Había llorado más en las últimas 24 horas que en los últimos 6 meses. Y eso no es todo. Resulta que él y Diego eran primos lejanos, familia que nunca se conoció. Sofía lo notó. Dijo que se parecía a Diego por los ojos. «¡Madre Santa!», Gabriela silbó bajito. «Eso es. Es como una novela de Televisa». «Lo sé». Laura rió sin humor. «Y ahora me está enviando mensajes diciendo que quiere hablar sobre Diego, sobre la familia. No sé qué hacer». «¿Qué quieres hacer?». Era la pregunta correcta, la que Laura había estado evitando, haciéndose a sí misma. ¿Qué quería? Había pasado los últimos 2 años en piloto automático, despertando, llevando a Sofía a la escuela, trabajando, recogiendo a Sofía, cocinando, durmiendo, repitiendo. La terapia le había ayudado a procesar el dolor, a funcionar, pero no le había dado un propósito más allá de sobrevivir. Anoche, por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo más que simplemente existir. Había sentido mariposas en el estómago cuando Rodrigo sonreía. Había sentido curiosidad cuando él hablaba sobre su trabajo. Había sentido, solo por un momento, la posibilidad de que la vida pudiera ser algo más que una serie de rutinas destinadas a llenar el vacío que Diego había dejado. Y luego todo se había derrumbado, recordándole por qué había construido muros tan altos alrededor de su corazón. «No lo sé», admitió finalmente. «Una parte de mí quiere responderle, hablar con él, entender esta conexión extraña, pero otra parte piensa que sería más saludable simplemente dejarlo ir». «¿Y qué parte es más fuerte?». Laura miró su teléfono de nuevo, el mensaje de Rodrigo aún en la pantalla. «Honestamente, no tengo idea». Pasaron 3 días antes de que Laura respondiera. 3 días durante los cuales Rodrigo revisó su teléfono compulsivamente, distrayéndose en juntas, perdiendo el hilo de conversaciones. Su asistente, Patricia, eventualmente le preguntó si estaba bien, preocupada por su comportamiento inusual. Cuando la respuesta finalmente llegó, era simple. «Domingo 3 p.m., Parque Chapultepec, cerca del lago. Solo nosotros, sin Sofía. Necesito que esta conversación sea solo entre adultos». Rodrigo respondió inmediatamente. «Ahí estaré». El domingo llegó con un clima perfecto, uno de esos días de octubre en Ciudad de México, donde el cielo es de un azul imposible y el aire es fresco sin ser frío. Rodrigo llegó al punto de reunión 15 minutos temprano, vistiéndose casualmente por primera vez en semanas. Jeans oscuros, una camisa blanca y una chaqueta de mezclilla. Quería parecer accesible, no el CEO intimidante en traje de diseñador. Laura llegó exactamente a las 3, puntual como él imaginaba que sería. Vestía jeans también, con un suéter color crema y su cabello suelto por primera vez desde que la conocía. Se veía más joven así, más vulnerable. Se saludaron con un incómodo saludo de mano, ninguno de los dos seguro de cuál era el protocolo apropiado para esta situación. Luego comenzaron a caminar en silencio por el sendero que rodeaba el lago, observando a las familias en botes de remos, a los vendedores ambulantes, a las parejas jóvenes tomadas de la mano. «Gracias por venir», dijo Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio. «Casi no lo hago», admitió Laura. «Escribí y borré esa respuesta como 50 veces. Yo hice lo mismo con mi mensaje original». Eso arrancó una pequeña sonrisa de ella. «Mónica se siente terrible. Me llamó llorando, disculpándose. Le dije que no era su culpa. No lo es. Si hay alguien culpable aquí, soy yo». Laura se detuvo, volteándose para mirarlo directamente. «Rodrigo, necesito que entiendas algo. Yo no te culpo por lo que le pasó a Diego. Nunca lo hice. El reporte del accidente fue claro. Fue un error del subcontratista, protocolos ignorados, una tormenta inesperada.
Podrías haber sido más vigilante, sí, pero no eres directamente responsable. Pero soy el dueño de la empresa, la responsabilidad última. ¿Pararías con eso?, lo interrumpió su voz más firme. Créeme, pasé meses buscando a alguien a quien culpar. Leí cada reporte, hablé con cada investigador, contraté mi propio experto. Quería desesperadamente que fuera culpa de alguien, porque eso sería más fácil de procesar que aceptar que a veces las cosas horribles simplemente pasan. Pero la verdad es que fue un accidente trágico, devastador, pero un accidente al fin. Rodrigo sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante 2 años sin siquiera darse cuenta completamente. Entonces, ¿por qué aceptaste la cita?, preguntó. Si no me culpas, ¿por qué pusiste a ambos en esta situación? Laura reanudó la caminata y él la siguió. Curiosidad, supongo. Cuando Mónica mencionó tu nombre, lo busqué en Google, vi tu foto, leí sobre ti, y me pregunté qué tipo de hombre eras. El hombre que dirigía la empresa que le dio trabajo a Diego, que indirectamente cambió el curso de mi vida. No fue sobre culpa o venganza, fue sobre entender, darle un rostro al nombre en los documentos legales. ¿Y qué descubriste?, presionó Rodrigo suavemente. Laura tomó aire profundamente, mirando hacia el lago donde un grupo de patos nadaba perezosamente. Descubrí que eres humano, que no eres el empresario sin escrúpulos que una parte de mí tal vez esperaba encontrar, que tienes sentido del humor, que fuiste amable con mi hija, que... Se detuvo mordiéndose el labio. Que me hiciste sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Rodrigo sintió su corazón acelerarse. Se detuvieron bajo un árbol de jacarandas, sus flores púrpuras creando una sombra moteada sobre ellos. Laura, yo también sentí algo esa noche, antes de que todo, antes de enterarme, y después me sentí culpable por haberlo sentido, como si fuera una traición a Diego, a tu dolor, a todo. Diego está muerto, dijo Laura abruptamente, su voz quebrándose ligeramente. Llevo 2 años diciéndome que necesito seguir adelante, que él querría que fuera feliz, que Sofía necesita ver a su madre vivir en lugar de simplemente existir. Pero es tan difícil, y luego apareces tú, con tu maldita conexión familiar que ninguno de nosotros conocía, y es como si el universo estuviera jugando una broma cruel. O tal vez no es una broma, sugirió Rodrigo cautelosamente. Tal vez es, no sé, algo más. ¿Cómo qué? ¿Destino? ¿Karma? No creo en esas cosas. Yo tampoco solía creer, pero las probabilidades de que esto sucediera, de que Mónica te conociera, de que te sugiriera salir conmigo sin saber la conexión, es estadísticamente improbable. Laura rió, una risa genuina esta vez. ¿Acabas de usar estadísticas para argumentar sobre el destino? Soy un hombre de negocios. Los números son mi lenguaje. Se miraron y por un momento la tensión entre ellos cambió de incómoda a algo diferente, algo eléctrico. Rodrigo dio un paso más cerca, sin tocarla pero lo suficientemente cerca para ver las motas doradas en sus ojos marrones. Laura, no sé qué es esto o qué debería ser, pero sé que quiero conocerte, conocer a Sofía, entender la conexión que Diego y yo teníamos sin saberlo. No tiene que ser romántico si no quieres. Puede ser simplemente familia, familia reconstruida, redescubierta. ¿Y si quiero que sea más? Las palabras salieron de Laura antes de que pudiera detenerlas, sus mejillas sonrojándose inmediatamente. Dios, no puedo creer que acabo de decir eso. No te retractes, dijo Rodrigo rápidamente. Por favor, no te retractes. Es demasiado complicado, Rodrigo. Tú lo sabes. La gente va a hablar, van a juzgar. La viuda saliendo con el jefe del hombre que murió.
Suena como un titular de periódico amarillista. ¡Que hablen!, dijo él con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. No me importa lo que piense la gente. Me importas tú. Me importa Sofía. Me importa honrar la memoria de Diego de una manera significativa. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. ¿Cómo honramos su memoria mientras exploramos esto? Con honestidad, con transparencia, tomándolo despacio. No hay prisa, Laura. Podemos ser amigos primero, conocernos sin la presión de expectativas románticas, y si eventualmente se convierte en algo más, lo enfrentaremos juntos. Laura lo estudió durante un largo momento, buscando en su rostro alguna señal de falsedad o manipulación. Pero todo lo que vio fue sinceridad cruda, vulnerabilidad que probablemente este hombre no mostraba a menudo. «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones, las que sean. Primero, Sofía es mi prioridad. Si en algún momento esto la afecta negativamente, se termina, absolutamente. Segundo, vamos a ser completamente honestos sobre Diego, su memoria, su vida, lo que significó para mí. No voy a pretender que no existió o que no lo amé con todo mi corazón. Nunca te pediría eso», aseguró Rodrigo. «Quiero saber sobre él. Quiero entender quién era mi primo, el hombre que nunca tuve la oportunidad de conocer». Tercero, Laura hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Necesito que entiendas que estoy rota, no completamente arreglada por la terapia y lista para una nueva relación. Todavía tengo días malos, días donde lloro sin razón aparente, días donde veo algo que me recuerda a Diego y me paralizo. Si vas a estar en mi vida, en la vida de Sofía, necesitas estar preparado para eso». Rodrigo extendió su mano y después de un momento de vacilación, Laura la tomó. Sus dedos se entrelazaron naturalmente y él sintió la calidez de su piel contra la suya. «No estoy buscando la perfección, Laura. Estoy buscando algo real. Y lo real es complicado y doloroso a veces. Puedo manejarlo. ¿Estás seguro? Porque una vez que Sofía se encariñe contigo, si desapareces...» «No voy a desaparecer», la interrumpió firmemente. «Eso te lo prometo. Pase lo que pase entre nosotros, romántica o platónicamente, no voy a abandonar a Sofía. Ella es familia, Laura. Es mi prima en segundo grado, o lo que sea. Eso significa algo para mí». Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Laura, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio, de esperanza cautelosa. «Está bien», susurró. «Intentémoslo. Despacio». «Despacio», acordó Rodrigo, apretando su mano. Se quedaron así durante un momento, de pie bajo el árbol de jacarandas, mientras el mundo continuaba girando a su alrededor. Parejas paseaban, niños jugaban, vendedores pregonaban sus mercancías. La vida seguía como siempre lo hacía, indiferente a los pequeños momentos que cambiaban todo. «Entonces», dijo Laura finalmente, limpiándose las lágrimas con su mano libre, «¿qué hacemos ahora? ¿Qué tal si caminamos un poco más? Me cuentas sobre Diego, sobre cómo se conocieron, sobre Sofía, y yo te cuento sobre mi madre, sobre la familia que ambos perdimos sin saber. Me gustaría eso». Y así comenzaron a caminar de nuevo, esta vez con sus manos entrelazadas, compartiendo historias que tejían conexiones entre pasado y presente, dolor y esperanza, pérdida y posibilidad. Laura le contó sobre Diego, sobre cómo se habían conocido en la universidad. Él estudiaba ingeniería, ella medicina. Se habían cruzado en una fiesta de una amiga en común, y Diego había derramado su cerveza sobre el libro de anatomía de Laura. Había sido amor a primera vista, disfrazado de un encuentro torpe. «Era tan diferente a mí», recordó Laura con una sonrisa nostálgica. «Yo era toda estructura y planes. Él era espontaneidad y aventura.
Me llevaba a viajes de último minuto, me hacía bailar bajo la lluvia, me enseñó a no tomar la vida tan en serio. Suena como alguien que me hubiera gustado conocer, dijo Rodrigo honestamente. Le habrías caído bien. Le gustaban las personas directas, sin pretensiones. Odiaba la falsedad corporativa. Probablemente no le hubiera gustado el yo de hace 5 años entonces, admitió Rodrigo. Era todo negocios, todo ambición. El accidente cambió algo en mí. Me hizo repensar mis prioridades. ¿En qué sentido? Implementé protocolos de seguridad más estrictos, por supuesto. Pero más allá de eso, comencé a ver a los empleados como personas, no solo como recursos. Inicié programas de bienestar, aumenté los salarios, mejoré las condiciones laborales. Mónica dice que me volví más humano. Creo que simplemente me volví más consciente de que cada decisión que tomo afecta vidas reales. Laura asintió pensativamente. Diego habría apreciado eso. Se preocupaba mucho por sus compañeros de trabajo. Siempre estaba peleando por mejores condiciones, mejores equipos de seguridad. Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras procesaban estas revelaciones. Llegaron a un pequeño café junto al lago y decidieron sentarse en la terraza, pidiendo cafés que ninguno de los dos realmente quería, pero que les daba una excusa para quedarse más tiempo. «Cuéntame sobre tu madre», pidió Laura, «sobre la conexión familiar». Rodrigo sacó su teléfono y le mostró las fotos del álbum que había digitalizado. «Esta es mi madre, Elena, y esta es Ana, la madre de Diego. Eran primas hermanas, muy unidas según entiendo, pero algo pasó entre las familias cuando yo era muy pequeño. Mi padre nunca quiso hablar de ello, y después de que mi madre murió, simplemente dejamos que esas conexiones se desvanecieran». Laura estudió las fotos, tocando la pantalla suavemente. Diego tenía algunas fotos similares. Su madre murió cuando él tenía 18, cáncer también. Siempre le dolió no saber más sobre ese lado de la familia. Decía que se sentía como si le faltara una pieza de su identidad. «Desearía haber podido dársela», murmuró Rodrigo. «Desearía muchas cosas». «El pasado no se puede cambiar», dijo Laura sabiamente. «Pero tal vez podemos construir algo nuevo a partir de los pedazos, por Sofía, si no por nosotros. Ella merece conocer su herencia completa, entender de dónde viene». «Me gustaría eso, me gustaría ser parte de su vida, Laura, como tío, como amigo de la familia, como lo que sea que funcione». «Lo sé, y creo que Diego estaría. No feliz, porque la situación es imposiblemente complicada, pero tal vez en paz sabiendo que su hija tiene más familia de la que sabíamos». Pasaron las siguientes 2 horas en ese café, con las conversaciones fluyendo desde temas profundos a triviales. Descubrieron que ambos eran adictos al café, pero terribles cocinando. Que ambos amaban las películas antiguas, pero odiaban los remakes modernos. Que ambos tenían un sentido del humor seco que otros a menudo malinterpretaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Laura finalmente miró su reloj. «Necesito recoger a Sofía de casa de mi madre. Ha estado allí todo el día». «¿Cómo le explicaste dónde estabas?» «Le dije que tenía que hablar con un amigo sobre cosas de adultos. No es mentira, técnicamente». Caminaron de regreso al estacionamiento juntos, la incomodidad inicial completamente desaparecida, reemplazada por una camaradería cálida que se sentía como el comienzo de algo importante. Cuando llegaron al auto de Laura, un Honda Civic, con algunos años pero bien mantenido, ella se volvió hacia él. «Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tal si la próxima vez nos vemos los tres, tú, yo y Sofía? Algo casual, como el zoológico o el museo, donde no haya presión, solo pasando tiempo juntos». A Sofía le encantaría el Museo de Historia Natural.
Ha estado rogando que la lleve. Perfecto. ¿El próximo domingo? El próximo domingo, acordó Laura. Hubo un momento incómodo donde ninguno de los dos sabía cómo despedirse. Un abrazo, un beso en la mejilla, solo un adiós verbal. Rodrigo decidió por ambos, extendiéndose para un abrazo breve pero cálido. Laura se tensó por un segundo. Luego se relajó contra él, y por un momento todo se sintió correcto de una manera que nada había sentido en mucho tiempo. «Gracias por darme una oportunidad», murmuró él contra su cabello. «Gracias por querer una», respondió ella. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo, sonrisas tímidas pero genuinas. Laura entró a su auto, y Rodrigo esperó hasta que ella salió del estacionamiento antes de dirigirse al suyo propio. Mientras conducía de regreso a su penthouse, Rodrigo se dio cuenta de que estaba silbando, algo que no había hecho en años. Llamó a Mónica en manos libres. «¿Hola?» Su hermana sonaba cautelosa, probablemente esperando malas noticias. «Hablamos, Laura y yo, y va a funcionar». «¿En serio? ¿Cómo?» «No lo sé exactamente todavía, pero vamos a intentarlo. Despacio, con honestidad, por Diego, por Sofía y tal vez, eventualmente, por nosotros». Pudo escuchar la sonrisa en la voz de Mónica. «Me alegro, hermano, de verdad. ¿Necesitas algo?» «Sí, de hecho, quiero que investigues algo para mí. La división entre las familias, entre nuestra madre y Ana Méndez. Quiero saber qué pasó, por qué se distanciaron. Si vamos a reconstruir esta conexión familiar, necesito entender qué la rompió en primer lugar. Me pongo en eso mañana. Tengo algunos contactos que pueden ayudar». «Gracias, Mónica. Y oye, sobre haberte culpado por organizar la cita». «No digas nada. Resultó ser exactamente lo que ambos necesitaban, incluso si el camino para llegar ahí fue un desastre. Eres una buena hermana». «Lo sé. Ahora ve a casa y descansa. Te escuchas diferente, más ligero. Es bueno». Después de colgar, Rodrigo efectivamente se sintió más ligero, como si una carga que había estado llevando durante años finalmente se estuviera aflojando. No desaparecida, no olvidada, pero manejable. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. El siguiente domingo llegó con la anticipación nerviosa de una primera cita, aunque técnicamente era su tercera reunión. Rodrigo llegó al Museo de Historia Natural de Ciudad de México 15 minutos antes, vistiéndose casual pero cuidadosamente. Jeans, una camisa de botones azul claro y tenis. Había agonizado sobre el atuendo durante 20 minutos esa mañana, sintiéndose ridículo por preocuparse tanto, pero incapaz de detenerse. Laura llegó exactamente a tiempo, con Sofía saltando a su lado con emoción visible. La niña llevaba un vestido rosa con estampado de dinosaurios, una combinación que solo una niña de 5 años podría lograr con tal convicción. «¡Señor Rodrigo!», gritó Sofía al verlo, corriendo hacia adelante antes de detenerse abruptamente, como si recordara de repente que debía ser tímida con los extraños. «Hola, Sofía», dijo Rodrigo, agachándose a su nivel. «¿Lista para ver dinosaurios?» «Sí, mami dice que eran reales y que caminaban por aquí hace millones de años. ¿Es verdad?» «Muy verdad. Y vamos a ver sus esqueletos hoy». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿Esqueletos de verdad?» «De verdad». «Genial». Laura se acercó sonriendo ante el entusiasmo de su hija. Alguien estuvo despierta desde las 6 de la mañana, preguntando cada 5 minutos cuándo era hora de irnos. «Suena como alguien muy emocionada», rió Rodrigo poniéndose de pie. «Hola, Laura». «Hola». Hubo un momento de incomodidad, donde ambos adultos se dieron cuenta de que Sofía estaba observándolos intensamente, claramente tratando de descifrar qué tipo de relación tenían sus mayores. «Bueno», dijo Rodrigo rompiendo el momento. «¿Entramos?» El museo estaba moderadamente lleno para un domingo,
principalmente familias con niños pequeños. Rodrigo había comprado las entradas con anticipación, incluyendo acceso a la exhibición especial de dinosaurios que actualmente estaba en la ciudad. Sofía estaba en el cielo. Corrió de una exhibición a otra, leyendo, o más bien haciendo que Laura leyera cada placa informativa, haciendo 1.000.000 de preguntas que ni Rodrigo ni Laura podían responder completamente. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Los T-Rex realmente tenían brazos tan pequeños? ¿Había dinosaurios en México? ¿Puedo tener un dinosaurio de mascota? Para esta última pregunta, tanto Rodrigo como Laura respondieron un no simultáneo tan sincronizado que los tres terminaron riendo. «Pero sería tan genial», protestó Sofía. «Sería genial hasta que se comiera toda la casa», bromeó Rodrigo. «O a los vecinos», añadió Laura. «O a tu maestra», continuó Rodrigo. Sofía estalló en risas ante la imagen mental. La señorita Claudia en la panza de un dinosaurio. Mientras Sofía corría hacia la siguiente exhibición, Laura se acercó a Rodrigo. «Eres bueno con ella. Es fácil ser bueno con ella. Es una niña increíble». «Lo es». Laura miró a su hija con tanto amor que hizo que el pecho de Rodrigo se apretara. «Es lo mejor que Diego y yo hicimos juntos. Mi pequeño milagro». Rodrigo puso su mano suavemente en el hombro de Laura, un gesto de apoyo silencioso. Ella se apoyó en el contacto por un momento antes de que Sofía gritara desde la siguiente sala, insistiendo en que vinieran rápido porque había encontrado un triceratops del tamaño de un auto. Pasaron las siguientes 2 horas explorando el museo. En algún momento, Sofía tomó la mano de Rodrigo naturalmente, como si lo hubiera conocido toda su vida, tirando de él hacia cada nueva maravilla con entusiasmo incansable. Laura caminaba a su otro lado, tomando fotos ocasionales con su teléfono, capturando momentos que parecían casi demasiado perfectos para ser reales. Cuando llegaron a la cafetería del museo para el almuerzo, Sofía estaba agotada pero feliz. Se dejó caer en su silla con un suspiro dramático. «Estoy muerta de hambre. Podemos pedir pizza». «Tienen nuggets también», señaló Laura conociendo las preferencias de su hija. «Pizza», insistió Sofía, «con piña». Rodrigo hizo una mueca exagerada de horror. «¡Piña en pizza! ¡Eso es! ¡Controversial!». «¿Qué es controversial?», preguntó Sofía. «Significa que algunas personas piensan que está bien y otras personas piensan que es un crimen contra la comida italiana», explicó Rodrigo seriamente. Sofía lo miró con incredulidad. «¿Un crimen? ¿Como robar?» «Exactamente como robar. Robar la dignidad de la pizza». Laura rió negando con la cabeza. «No le enseñes a mi hija tus opiniones elitistas sobre comida, Santibáñez». «¿Elitistas? ¿Yo? Solo tengo estándares». «Estándares tontos», declaró Sofía. «La pizza con piña es deliciosa, ¿verdad, mami?» «Muy deliciosa», acordó Laura, claramente disfrutando ver a Rodrigo bromear con su hija. Terminaron pidiendo una pizza mixta, mitad hawaiana para Sofía y Laura, mitad pepperoni para Rodrigo. Mientras comían, la conversación derivó hacia temas más serios. «Sofía», dijo Laura cuidadosamente, «¿recuerdas cuando dijiste que el señor Rodrigo se parecía a mamá? ¿A la abuela Ana de las fotos?» Sofía asintió, masticando su pizza. «Sí, sus ojos son iguales». «Bueno, resulta que descubrimos algo interesante. El señor Rodrigo y papá eran primos, de la misma familia». Sofía procesó esto por un momento, su pequeño ceño fruncido en concentración. «¿Como yo y Mateo?», preguntó, refiriéndose al sobrino de Mónica. «Similar, sí, pero ellos nunca se conocieron porque las familias perdieron contacto». «Eso es triste», declaró Sofía con la simplicidad de un niño. «Las familias no deberían perder contacto». «Tienes razón», acordó Rodrigo. «Por eso me gustaría, si está bien contigo y con tu mami, conocerlas mejor, ser parte de tu familia de nuevo».
Sofía lo miró con esos ojos enormes que veían demasiado para su edad. ¿Como un tío? Algo así, sí. Está bien, dijo Sofía decidida, pero tienes que venir a mi cumpleaños. Es en 2 meses y va a ser de unicornios, y quiero muchos regalos. Sofía, Laura se ruborizó. No puedes pedirle regalos así. ¿Por qué no? Los tíos dan regalos en los cumpleaños. La tía Mónica me dio una bicicleta el año pasado. Rodrigo rió abiertamente. Tu hija es una negociadora nata. Definitivamente iré a tu cumpleaños, Sofía, y sobre los regalos ya veremos. Muchos regalos, insistió Sofía. Grandes. Sofía Méndez, eso es suficiente, dijo Laura con firmeza, aunque sus ojos brillaban con humor. El resto del almuerzo transcurrió en un ambiente cálido y cómodo. Rodrigo se sorprendió de lo natural que se sentía todo, como si hubieran sido familia durante años, en lugar de apenas estar reconectándose. Sofía era el pegamento perfecto, su presencia inocente eliminando la tensión que de otro modo podría haber existido entre los dos adultos, navegando territorio emocional complicado. Después del almuerzo, visitaron la última sección del museo, la de minerales y gemas. Sofía quedó fascinada con las amatistas gigantes, declarando que parecían casas de hadas. Cuando finalmente salieron del museo a media tarde, Sofía estaba prácticamente dormida en los brazos de Rodrigo, quien la había cargado sin pensarlo 2 veces cuando sus pequeñas piernas declararon estar demasiado cansadas para caminar un paso más. Pesa más de lo que parece, bromeó ajustando su agarre mientras caminaban hacia el estacionamiento. Ese es el peso de 1 hora de pizza y 3 jugos, rió Laura. Lo siento, puedo cargarla. No, está bien. Me gusta. Y lo decía en serio. Había algo profundamente satisfactorio en el peso de la niña contra su pecho, su respiración suave mientras luchaba contra el sueño. Cuando llegaron al auto de Laura, trabajaron juntos para asegurar a Sofía en su asiento. La niña apenas despertándose lo suficiente para murmurar un «Gracias, tío Rodrigo», antes de volver a dormirse. Tío Rodrigo. Las palabras golpearon a Rodrigo en el pecho con una fuerza inesperada. Un título que no había esperado, un rol que no sabía que quería, pero que de repente significaba todo. Ella ya te adoptó, observó Laura suavemente, cerrando la puerta del auto con cuidado. No lo hace con cualquiera, es usualmente muy reservada con extraños. No somos exactamente extraños, señaló Rodrigo. Técnicamente somos familia. Técnicamente, acordó Laura, pero había algo más en su tono, algo cálido y esperanzado. Se quedaron parados en el estacionamiento, ninguno de los dos queriendo terminar el día todavía. Esto fue realmente bueno, dijo Rodrigo finalmente. Gracias por incluirme, gracias por venir, por ser tan paciente con ella, con todas sus preguntas y demandas. Las preguntas y demandas son la mejor parte. Laura sonrió, luego miró hacia abajo, como si estuviera reuniendo valor para algo. Rodrigo, quería decirte algo. He estado pensando mucho esta semana, sobre nosotros, sobre esto, y decidí que quiero intentarlo. De verdad intentarlo, no solo la parte de la familia, sino la otra parte también. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Estás segura? No quiero presionarte. No lo estás. Es que me di cuenta de algo. Diego me enseñó a vivir, a no tener tanto miedo. Y aquí estoy, 2 años después, todavía dejando que el miedo dicte mis decisiones. Él no habría querido eso. Habría querido que fuera feliz, que arriesgara mi corazón de nuevo, incluso si asusta. Asusta, admitió Rodrigo. Me aterra la idea de arruinar esto, de lastimarte a ti o a Sofía. Entonces no lo hagas, dijo Laura simplemente. Solo sé honesto, sé presente, eso es todo lo que pido. Puedo hacer eso. Esta vez,
Cuando se inclinó para abrazarla, ella se acercó a él sin vacilación. El abrazo duró más que el del domingo pasado, más íntimo, cargado con promesas sin palabras. Cuando se separaron, Rodrigo se atrevió a hacer algo que había querido hacer toda la semana. Se inclinó y besó su frente suavemente, un gesto casto, pero lleno de intención. «Nos vemos pronto», murmuró. «Pronto», acordó Laura, sus mejillas ruborizadas, pero sus ojos brillantes de felicidad. Rodrigo esperó hasta que ella arrancó el auto antes de dirigirse al suyo. Mientras conducía a casa, se dio cuenta de que estaba sonriendo como un idiota, probablemente pareciendo a cualquiera que lo viera como un hombre que acababa de ganar la lotería. Y tal vez, en cierto modo, lo había hecho. Las siguientes semanas cayeron en un ritmo que se sentía sorprendentemente normal. Rodrigo y Laura se veían regularmente, a veces con Sofía, a veces solos cuando la madre de Laura podía cuidar a la niña. Visitaron museos, parques, restaurantes, hablaron sobre todo, sus trabajos, sus familias, sus miedos, sus sueños. Mónica, mientras tanto, había estado investigando el misterio familiar. Finalmente, 3 semanas después de esa reunión en el museo, llamó a Rodrigo con noticias. «Encontré algo», anunció sin preámbulos, «sobre por qué las familias se distanciaron». «¿Qué descubriste?» «Fue por dinero, como siempre es con las familias. El abuelo de papá, nuestro bisabuelo, tenía una empresa pequeña. Cuando murió, dejó todo a su hijo, nuestro abuelo, y nada a su hija, que era la madre de Ana. Hubo una pelea legal fea, acusaciones de manipulación, cosas horribles dichas que nunca pudieron retractarse. Las hermanas, mamá y la madre de Ana trataron de mantener contacto, pero eventualmente la presión de sus respectivos esposos las separó». Rodrigo suspiró pesadamente. «Entonces Diego y yo éramos primos, que nunca nos conocimos por una pelea de herencia que pasó antes de que naciéramos». «Exactamente. Qué desperdicio, ¿verdad? Un desperdicio completo. Pero puedes arreglarlo ahora, Rodrigo. Puedes darle a Sofía la familia que tanto Diego como tú se perdieron. Eso es lo que planeo hacer». Cuando le contó a Laura sobre los hallazgos de Mónica esa noche, durante la cena, una cena real en un restaurante, su primera cita oficial sin Sofía, ella escuchó con una mezcla de tristeza y resignación. Diego habría odiado saber que fue por algo tan mundano como dinero, dijo. Siempre decía que la familia era más importante que cualquier cosa material. Entonces construiremos algo mejor para Sofía, para nosotros, para honrar lo que Diego creía. Laura extendió su mano a través de la mesa y Rodrigo la tomó, entrelazando sus dedos. «¿Sabes? Cuando desperté esta mañana, encontré a Sofía mirando la foto de Diego que guardo en mi mesa de noche. ¿Qué le dijiste?» «Nada». Ella habló primero. Dijo: «Mami, creo que papi estaría feliz de que el tío Rodrigo nos visite». Y luego me preguntó si estaba bien sentirse feliz incluso cuando extrañas a alguien. Dios. Rodrigo sintió un nudo en su garganta. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que sí, que papi querría que fuéramos felices, que siguiéramos viviendo, amando, que el amor no se acaba solo porque alguien se va, simplemente cambia de forma. Ella es muy sabia para su edad. Los niños que pierden a un padre tienen que crecer más rápido de lo que deberían». Laura parpadeó contra las lágrimas. «Odio eso para ella, pero también me asombra su resiliencia. Es como su madre». Laura rió suavemente. «No me siento resiliente la mayoría de los días. Me siento como si estuviera fingiendo hasta que lo logro. Eso es lo que es la resiliencia», dijo Rodrigo sabiamente. «No es nunca quebrarse, es quebrarse y seguir levantándote de todos modos». Esa noche, cuando Rodrigo dejó a Laura en su casa,
Finalmente reunió el valor para hacer lo que había querido hacer durante semanas. Se inclinó dándole tiempo para retroceder si quería y la besó. Fue un beso suave, tentativo, cargado con 2 años de dolor de ella y 2 años de culpa de él, pero también con la promesa de algo nuevo, algo sanador. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. «¡Guau!», susurró Laura. «Sí», concordó Rodrigo. «¡Guau! ¿Quieres entrar?», preguntó ella, luego rápidamente añadió. «Solo para café. Sofía está dormida, pero me gustaría que no sé, que vieras dónde vivimos. Nuestra vida real, no solo las citas cuidadosamente planeadas. Me encantaría». La casa de Laura era modesta pero acogedora, llena de toques que hablaban de una familia que vivía allí. Dibujos de Sofía en el refrigerador, juguetes cuidadosamente organizados en cestas, fotos en las paredes que contaban la historia de una vida que había incluido a Diego. Rodrigo se detuvo frente a una foto particularmente grande en la sala. Era de la boda de Laura y Diego, ambos jóvenes y radiantes, sus rostros brillando con amor y esperanza por el futuro que planeaban construir juntos. «Ese fue el día más feliz de mi vida», dijo Laura suavemente, apareciendo a su lado con 2 tazas de café. «Hasta que nació Sofía, claro. Era guapo. Se ve como un buen hombre. Lo era. No perfecto, nadie lo es. Dejaba calcetines por toda la casa, era terrible con las fechas importantes, roncaba como un oso, pero era mío y lo amé con todo lo que tenía». «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rodrigo, volviéndose para mirarla. «¿Te sientes culpable? ¿Por esto, por nosotros?». Laura tomó un momento para responder, mirando la foto de su esposo fallecido. «A veces». Luego recuerdo algo que Diego dijo una vez. Estábamos viendo una película donde la esposa se quedaba sola después de que su esposo moría, y él hizo un comentario. Dijo: «Si algo me pasara, prométeme que seguirás adelante. No me honras convirtiéndote en una estatua, me honras viviendo». En ese momento me reí y le dije que no fuera mórbido, pero ahora estás cumpliendo esa promesa. Tratando de hacerlo es más difícil de lo que pensé. «No tiene que ser todo o nada», dijo Rodrigo gentilmente. «Puedes amarme a mí y aún amar su memoria. No son mutuamente excluyentes». «¿Cuándo te volviste tan sabio?». «Desde que conocí a una doctora increíble que me enseñó que el dolor y la esperanza pueden coexistir». Se sentaron en el sofá, bebiendo café que se enfriaba mientras hablaban sobre todo y nada. En algún momento, Laura se acurrucó contra él y Rodrigo pasó su brazo alrededor de sus hombros, sintiendo algo que se parecía peligrosamente a la paz. «Quédate», murmuró Laura contra su pecho. «Esta noche, solo para dormir, no quiero estar sola. ¿Estás segura?». «Segura». Y así, por primera vez, Rodrigo se quedó. Durmieron en la cama de Laura, ella en una de sus viejas camisetas de la universidad, él con los jeans todavía puestos. No pasó nada inapropiado, solo 2 personas buscando consuelo en la calidez del otro. Cuando Sofía irrumpió en la habitación a las 6 de la mañana, gritando sobre el desayuno, se congeló al ver a Rodrigo. «Tío Rodrigo, ¿por qué estás en la cama de mami?». Laura se sentó apresuradamente, su cabello despeinado por el sueño. Él. «Me quedé dormido viendo películas con tu mami anoche», dijo Rodrigo suavemente, sentándose también. «¿Está bien eso?». Sofía lo estudió con esos ojos que veían demasiado, procesando la escena. Luego encogió los hombros con la aceptación simple de un niño. «Está bien, puedes hacer hot cakes. Mami los hace muy aguados». «Sofía», protestó Laura, pero estaba riendo. «Puedo intentarlo», ofreció Rodrigo, «aunque no prometo que sean mejores». Esa mañana, en la pequeña cocina de Laura, Rodrigo hizo hot cakes, que resultaron estar solo marginalmente mejor que los de Laura.
según el honesto veredicto de Sofía. Comieron juntos en la mesa de la cocina, Sofía contándoles sobre el sueño que había tenido con dinosaurios que usaban tutús, y por un momento todo se sintió como familia. No perfecta, no sin complicaciones, pero real y buena y llena de posibilidades. Después del desayuno, mientras Laura se duchaba y Sofía veía caricaturas, Rodrigo encontró una foto de Diego en un marco pequeño en un estante. La levantó, estudiando el rostro de su primo, el hombre que nunca conoció, pero cuya vida estaba ahora irrevocablemente entrelazada con la suya. «Voy a cuidar de ellas», prometió en voz baja al retrato. «No voy a reemplazarte. Nadie podría. Pero voy a amarlas y protegerlas con todo lo que tengo. Espero que eso esté bien contigo, primo». Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el silencio de una foto y el sonido distante de las caricaturas de Sofía en la otra habitación. Pero mientras devolvía el marco a su lugar, Rodrigo sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Tal vez era su imaginación, o tal vez era algo más, pero habría jurado que sentía aprobación.